Durante años, millones de personas en todo el mundo han sido mal etiquetadas como antisociales, cuando en realidad lo que son es introvertidos. La confusión no es menor, un mal diagnóstico social no solo afecta la forma en que los demás perciben a alguien, también condiciona su identidad y sus relaciones. Un estudio de la Universidad de Cambridge en 2023 reveló que más del 60% de los encuestados no sabían diferenciar entre una persona introvertida y alguien con un trastorno antisocial de la personalidad. Este error cultural se repite en medios, conversaciones y hasta en entornos laborales, alimentando prejuicios que pueden marginar a quienes simplemente procesan la vida de manera distinta. La confusión entre introversión y antisocialidad no es solo un error lingüístico, es un problema de salud social y mental. Llamar antisocial a un joven tímido, a un empleado que prefiere trabajar en silencio o a un estudiante que disfruta más leyendo que saliendo de fiesta, es perpetuar un estigma que la psicología lleva décadas intentando desmontar. La Asociación Americana de Psicología deja claro que antisocial no significa evitar fiestas ni rechazar charlas triviales, significa manifestar conductas que violan derechos, normas y empatía básica hacia otros. Sin embargo, el uso cotidiano de la palabra ha tergiversado su sentido original y ha convertido a los introvertidos en blanco de prejuicios. Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2024, un 38% de los jóvenes de entre 18 y 25 años reportó haber sido llamados antisociales en algún momento, aunque nunca presentaron síntomas de dicho trastorno. Esta confusión genera aislamiento, incomprensión y en algunos casos ansiedad social innecesaria. La tarea, entonces, es urgente, aprender a distinguir lo que significa ser introvertido de lo que significa tener un trastorno antisocial. Diferencia real entre antisocial y asocial. La raíz del problema está en el lenguaje. Cuando alguien rechaza una invitación, prefiere quedarse en casa o elige trabajar en solitario, se le etiqueta con frecuencia como antisocial. Sin embargo, la palabra correcta es asocial. El término asocial se refiere a personas que no participan o prefieren no participar en interacciones sociales, sin que eso implique un daño hacia los demás. Es un rasgo de comportamiento, no un trastorno clínico. En cambio, el antisocialismo se vincula con el trastorno de personalidad antisocial, reconocido desde 1980 en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-3, y actualmente descrito en su quinta edición, el DSM-5. Este trastorno implica conductas sistemáticas que vulneran derechos, desprecio por las normas sociales y patrones de manipulación. De hecho, la Clínica Mayo reporta que entre el 1% y el 4% de la población mundial cumple con los criterios para este diagnóstico, una cifra baja si la comparamos con el porcentaje de personas introvertidas, que oscila entre el 25% y el 40% de la población, según la Universidad de Groningen en los Países Bajos. La neurociencia también confirma esta distinción. Estudios realizados en 2022 por la Universidad de Helsinki encontraron que los cerebros de los introvertidos presentan mayor flujo sanguíneo en la corteza prefrontal, una región vinculada con la planificación y la toma de decisiones, lo que explica su tendencia a la reflexión y a la búsqueda de calma. En contraste, las investigaciones sobre personas con trastorno antisocial revelan alteraciones en la amígdala y la corteza orbitofrontal, áreas relacionadas con el control de impulsos y la regulación de emociones. Esto explica por qué los antisociales pueden ser más proclives a la agresión, la impulsividad y la falta de empatía. Si no se hace esta distinción, se cae en el riesgo de colocar a un introvertido en la misma categoría que un individuo que viola las normas y derechos fundamentales. Este error, repetido de forma constante, no solo afecta a la persona mal etiquetada, sino que debilita la comprensión social sobre los verdaderos riesgos de un trastorno antisocial. Como señaló la revista Frontiers in Psychology en un artículo de 2021, confundir términos clínicos con etiquetas coloquiales genera desinformación, estigma y diagnósticos sociales erróneos. Por eso, el primer paso para comprender este tema es aprender a diferenciar. Introvertido no es sinónimo de antisocial y asocial no significa peligroso. Introversión en la vida diaria versus antisocialidad. Un error frecuente es creer que los introvertidos simplemente odian a las personas. La realidad es distinta, no rehuyen a los demás por desprecio, sino porque procesan la interacción social de un modo que consume más energía. El psicólogo Carl Jung, quien en 1921 introdujo el concepto de introversión y extroversión en su obra Tipos psicológicos, describió al introvertido como alguien que dirige su energía hacia el mundo interno de ideas y reflexiones. Hoy la neurociencia confirma esa visión. Un estudio de la Universidad de Harvard en 2020 mostró que, tras eventos sociales prolongados, los introvertidos presentan mayor activación en regiones cerebrales asociadas con el esfuerzo cognitivo, lo que explica la necesidad de retirarse para recargar. Esto no significa que los introvertidos carezcan de habilidades sociales.
De hecho, un informe del Instituto Max Planck de Desarrollo Humano en Berlín de 2021 encontró que los introvertidos suelen formar vínculos más estables y profundos, privilegiando la calidad sobre la cantidad. Prefieren grupos reducidos porque en ellos pueden mantener conversaciones significativas y auténticas. En el mundo laboral, la investigación de la Universidad de Toronto en 2022 reveló que los introvertidos tienden a destacar en entornos que demandan concentración, análisis estratégico y resolución individual de problemas, como la programación, la investigación académica o la escritura. Por el contrario, cuando hablamos de antisocialidad en sentido clínico, la dinámica cambia radicalmente. El trastorno de personalidad antisocial, descrito por la Asociación Psiquiátrica Británica en sus manuales clínicos, se caracteriza por una manipulación constante del entorno social. Un individuo antisocial puede ser percibido como encantador y persuasivo en una reunión, pero esa fachada suele ser instrumental, su objetivo es controlar, explotar o beneficiarse de los demás. La revista The Lancet Psychiatry en 2021 publicó que entre el 40% y el 60% de los individuos con este trastorno presentan antecedentes delictivos o conductas que implican violaciones de normas legales. Mientras el introvertido sale de una reunión agotado, pero agradecido por la experiencia, el antisocial puede salir con un sentimiento de triunfo tras manipular, engañar o incluso humillar a alguien. Este contraste es crucial. Uno busca preservar su energía y mantener su equilibrio emocional, el otro prioriza el poder, el control y la ausencia de empatía. En el terreno social cotidiano, estas diferencias se amplifican. En un entorno universitario, por ejemplo, un estudiante introvertido puede preferir estudiar en silencio en la biblioteca y evitar eventos masivos, mientras que un antisocial podría involucrarse en conflictos, sabotear a compañeros o incluso participar en actos de vandalismo. En el ámbito laboral, un empleado introvertido suele destacar por su disciplina y capacidad de concentración, mientras que un antisocial puede sembrar discordia, manipular a colegas y poner en riesgo la confianza del equipo. Según la Organización Internacional del Trabajo en 2023, cerca del 12% de los problemas graves de clima organizacional reportados en empresas multinacionales estuvieron asociados a conductas de manipulación y falta de ética, rasgos vinculados al perfil antisocial. Un dato especialmente revelador proviene de un metaanálisis publicado en Psychological Bulletin en 2022, mientras que la introversión se asocia con altos niveles de autoconciencia y regulación emocional, el trastorno antisocial muestra correlaciones directas con la impulsividad, el abuso de sustancias y la conducta agresiva. Estas conclusiones no solo refuerzan la distancia entre ambos términos, sino que confirman que llamarle antisocial a un introvertido es tan impreciso como llamarle extrovertido a un delincuente habitual. Impacto emocional y psicológico. La forma en que una persona experimenta y procesa sus emociones es uno de los puntos donde más claras se vuelven las diferencias entre introvertidos y antisociales. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte publicado en Journal of Personality Research en 2020 demostró que los introvertidos tienen mayor probabilidad de ser diagnosticados con depresión, no porque estén condenados a la tristeza, sino porque su percepción del bienestar se mide con estándares distintos. Mientras la mayoría de extrovertidos asocia la felicidad a la estimulación externa, los introvertidos la vinculan con la calidad de sus vínculos personales, la estabilidad emocional y el tiempo que pueden dedicar a sus intereses internos. Esto significa que un introvertido puede sentirse pleno tras pasar un fin de semana en soledad leyendo o trabajando en un proyecto personal, pero puede experimentar agotamiento o frustración tras una serie de encuentros sociales prolongados. La doctora Lori Halgo, autora del libro Introvert Power, sostiene que la energía de los introvertidos no se renueva en la interacción social sino en la calma interior, lo que explica su sensibilidad ante contextos de sobreestimulación. Según datos de la Asociación de Psicología de Europa en 2022, más del 45% de los introvertidos reportaron sentirse emocionalmente drenados después de reuniones grupales largas, aunque al mismo tiempo reconocieron que valoran profundamente sus conexiones cercanas. El caso de los individuos con trastorno de personalidad antisocial es radicalmente opuesto. Las investigaciones de la Universidad de Oxford en 2021 mostraron que las personas con este diagnóstico experimentan con mayor frecuencia emociones negativas intensas como ira y rabia, pero presentan una marcada incapacidad para sentir miedo, culpa o remordimiento. Este perfil emocional se traduce en una mayor propensión a la violencia y a la impulsividad. El psiquiatra británico Simon Baron-Cohen lo definió como un déficit de empatía cognitiva y afectiva, es decir, una incapacidad tanto para comprender como para sentir el dolor ajeno. Lo sorprendente es que, a nivel de felicidad reportada, las diferencias son abismales. Una encuesta global realizada por Gallup en 2022 señaló que los introvertidos tienden a reportar niveles de felicidad moderados y estables, aunque con tendencia a episodios de introspección melancólica. En cambio, los individuos con rasgos antisociales mostraron una alta variabilidad emocional, con picos de euforia asociados a logros inmediatos y caídas abruptas hacia la insatisfacción.
La estabilidad, por tanto, es un rasgo más característico del introvertido, aunque no siempre se interprete así desde fuera. Este contraste también se refleja en la salud mental a largo plazo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2023, un 18% de los introvertidos encuestados reportaron episodios de ansiedad social en algún momento de su vida, pero en la mayoría de los casos pudieron adaptarse desarrollando estrategias de autorregulación, como espacios de soledad o actividades creativas. En el caso del trastorno antisocial, más del 60% de los diagnosticados presentaron comorbilidad con abuso de sustancias, violencia doméstica o problemas legales, lo que demuestra el impacto destructivo de esta condición sobre el bienestar individual y colectivo. En la vida cotidiana, estas diferencias emocionales marcan escenarios muy distintos. Un introvertido que experimenta tristeza tenderá a refugiarse en actividades que le den calma, como escribir, escuchar música o meditar. Un antisocial, en contraste, puede reaccionar a la frustración con agresividad, conductas riesgosas o manipulación directa de quienes lo rodean. Esta disparidad explica por qué los introvertidos, pese a ser más propensos a la introspección melancólica, suelen mantener relaciones sanas y significativas, mientras que quienes padecen un trastorno antisocial enfrentan dificultades graves para sostener vínculos estables. Rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad son la huella más clara que diferencia al introvertido del antisocial. Mientras los primeros se caracterizan por la introspección, la autorreflexión y la necesidad de silencio para concentrarse, los segundos suelen mostrar patrones de impulsividad, agresión y manipulación. La Universidad de Stanford publicó en 2021 un estudio comparativo sobre temperamentos que reveló que los introvertidos tienden a desarrollar mayor autocontrol y planificación a largo plazo, mientras que las personas con trastorno de personalidad antisocial presentaban deficiencias significativas en el control de impulsos y mayor tendencia a la búsqueda de gratificación inmediata. Un introvertido necesita momentos de soledad no como rechazo, sino como un espacio de recarga. Suelen ser más reflexivos y cuidadosos al tomar decisiones, lo que les permite analizar variables antes de actuar. Prefieren escribir a improvisar discursos, disfrutan de imaginar escenarios y resolver problemas desde el pensamiento abstracto. Esta orientación interna ha dado origen a grandes aportes en ciencia, arte y filosofía. Albert Einstein, por ejemplo, reconocido como introvertido, relataba que sus momentos más productivos ocurrían en soledad, cuando podía dejar que su mente viajara sin interrupciones. Un análisis histórico de la Universidad de Oxford en 2019 identificó que más del 60% de los grandes científicos del siglo XX presentaban rasgos consistentes con la introversión. Ahora pensemos en un escenario cotidiano. En una oficina, Laura, una diseñadora gráfica introvertida, prefiere trabajar con audífonos y entregar propuestas visuales bien pensadas en lugar de participar en largas reuniones de brainstorming. Sus colegas a veces la perciben como distante, pero cuando revisan su trabajo encuentran soluciones brillantes que ningún otro había considerado. Su rasgo introvertido no es un obstáculo, es una ventaja estratégica. Según la Harvard Business Review en 2020, los equipos que incluyen introvertidos logran hasta un 30% más de innovación en procesos creativos cuando se les permite trabajar en silencio. El contraste aparece cuando observamos al perfil antisocial. Desde la infancia pueden detectarse señales, comportamientos crueles con animales, destrucción de propiedad o una marcada indiferencia por las reglas. Aunque estos síntomas tempranos no bastan para diagnosticar, son indicadores de riesgo. Ya en la adolescencia o adultez, las conductas antisociales se manifiestan con más claridad: agresión física, manipulación, irresponsabilidad financiera, incumplimiento legal y ausencia de remordimiento. La clínica Cleveland estima que los primeros signos claros del trastorno pueden observarse entre los 15 y 17 años, y que la prevalencia es más alta en hombres que en mujeres, con una proporción de 3 a 1. A nivel de patrones psicológicos, la diferencia se intensifica. Los introvertidos muestran altos niveles de autoconciencia, meditación interna y empatía silenciosa. Son capaces de notar sutilezas emocionales en los demás, aunque prefieran no expresarlas abiertamente. En contraste, quienes presentan un trastorno antisocial suelen carecer de esta sensibilidad. Un estudio de la Universidad de Montreal en 2021 demostró que, en pruebas de reconocimiento de expresiones faciales, los individuos con rasgos antisociales mostraban un 35% menos de precisión al identificar emociones como tristeza o miedo, reflejando su déficit empático. Causas y orígenes. La personalidad humana no surge de la nada. Es el resultado de una compleja interacción entre genética, ambiente y desarrollo cerebral. En el caso de la introversión, la ciencia no ha identificado una causa única, pero sí patrones consistentes que muestran diferencias neurobiológicas. La Universidad de Stony Brook en Nueva York publicó en 2021 que los cerebros introvertidos presentan mayor flujo sanguíneo en el lóbulo frontal, un área asociada con la planificación, la memoria y el pensamiento abstracto.
Este hallazgo respalda la idea de que los introvertidos procesan la información de manera más profunda y, en consecuencia, requieren entornos de menor estimulación para funcionar en equilibrio. El ambiente también juega un papel central. Un estudio longitudinal de la Universidad de Melbourne en 2022 analizó a más de 1.500 niños desde la infancia hasta la adultez y descubrió que aquellos con predisposición genética hacia la introversión desarrollaban rasgos más sólidos cuando crecían en entornos de apoyo que respetaban su necesidad de soledad. En contraste, los niños obligados a socializar constantemente presentaban mayores niveles de ansiedad y baja autoestima. Esto demuestra que la introversión no es un defecto, sino un estilo de personalidad que puede prosperar o sufrir según el contexto. El desarrollo cerebral aporta más pistas. Investigaciones de la Universidad de Helsinki en 2021 encontraron que los individuos con trastorno antisocial presentan anomalías estructurales en la amígdala, la región cerebral encargada de procesar el miedo y las emociones. Estas alteraciones explican por qué muchos antisociales muestran una incapacidad casi absoluta para sentir culpa o experimentar remordimiento. En paralelo, se observan disfunciones en la corteza orbitofrontal, lo que genera dificultades en el control de impulsos y en la toma de decisiones éticas. Es decir, el cerebro de un antisocial no solo interpreta de manera distinta la emoción, también responde de forma diferente frente a los límites sociales. ¿Qué podemos concluir? A lo largo de este recorrido ha quedado claro que introversión y antisocialidad no son lo mismo. La primera es un estilo de personalidad, una forma legítima de procesar el mundo desde la calma, la profundidad y la introspección. La segunda es un trastorno de la conducta con raíces en la genética, la neurobiología y, sobre todo, en ambientes hostiles que moldean un patrón de indiferencia hacia las normas y hacia los demás. Confundir ambos conceptos no solo es un error, también es una injusticia para millones de personas introvertidas que no necesitan ser arregladas, sino comprendidas en su manera distinta de relacionarse. La ciencia ha demostrado que la introversión puede convertirse en una fuente de creatividad, innovación y resiliencia, mientras que la antisocialidad representa un desafío clínico y social que requiere intervención temprana, apoyo estructural y acompañamiento profesional. Donde uno busca silencio para pensar, el otro desafía límites para imponer su voluntad. Donde uno encuentra fortaleza en la soledad, el otro provoca heridas en quienes lo rodean. Y ahí reside la gran lección: no todo retraimiento es peligroso ni todo distanciamiento es un signo de patología. A veces, lo que vemos como aislamiento es, en realidad, la manera más auténtica de conectarse con uno mismo. Si este análisis te ayudó a ver con mayor claridad lo que realmente significa ser introvertido y lo que implica ser antisocial, te invito a dar un paso más. Comparte este video para que más personas dejen de confundir conceptos y empiecen a comprender la riqueza de la diversidad humana. Suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por quedarte hasta el final.